Buenas tardes con todos los presentes. Como Universidad de La Salle les queremos dar la más cordial bienvenida a la novena sesión de la Cátedra Abierta de Estudios Humanísticos y Pensamiento Bolívar Echeverría con el tema Emociones y Política, el mito de gobierno con Caroline Ávila Nieto. Esta sesión está siendo transmitida por Facebook Live a través de nuestra página oficial de la Universidad de La SUAY. Damos la bienvenida a todos quienes nos acompañan a través de la pantalla. Bienvenida también, Caro, gracias por acompañarnos en esta tarde. Les recordamos que a lo largo de la ponencia pueden realizar sus preguntas por este medio, mismas que serán respondidas al finalizar la intervención. Las emociones juegan un rol trascendental en el juego político por su capacidad de establecer una mejor conexión entre el político y el ciudadano. Una forma de emplearlas como estrategia de comunicación ha sido el mito de gobierno. Esta conferencia presentará algunos ejemplos, luego una breve reflexión sobre mitos y emociones como parte del juego político. Para dar inicio, me permito dar la palabra a Diego Jadán Heredia, profesor de la Universidad de La SUAY y coordinador de la cátedra, quien se dirigirá a nosotros y posteriormente presentará a nuestra ponente de esta tarde. Adelante, Diego, bienvenido. Muchísimas gracias, Priscila. Primero, muy buenas tardes a todas las personas que han podido conectarse a esta novena sesión ya de la Cátedra de Filosofía Bolívar Echeverría. Para mí, como coordinador de esta cátedra, es un gusto realmente poder recibir a personas, primero a las que uno admira, porque por supuesto aprende con cada reflexión que hacen, pero también con personas cercanas y con las que se tiene confianza, porque sabe que podrá establecerse un diálogo también. Por eso para mí es un gusto hoy recibir a Caroline Ávila Nieto, que es docente de la Universidad de La SUAY y que hemos aprovechado además aprovechar esa amistad que nos une para invitarla a participar en este espacio. Ustedes saben que la Cátedra Bolívar Echeverría pretende, y así lo ha estado haciendo en estas sesiones, recibir a diferentes ponentes, hombres y mujeres, que tengan una especialidad, que tengan un trabajo, ya experiencia y conocimiento en áreas de las humanidades, de las ciencias sociales, y que por supuesto propongan a quienes nos pueden ver y escuchar los debates humanísticos contemporáneos más importantes. Por eso, especialmente este tema a mí me ha convocado mucho, me llama muchísimo la atención, y por eso, porque además sé que Caroline trabaja en este tema ya algún tiempo y que sabe muy bien de lo que habla. Por eso es para mí un gusto de nuevamente recibirle. Antes de darle la palabra a Caroline, la presento. Caroline Ávila Nieto es catedrática e investigadora de la Universidad de La SUAY, doctora en comunicación y magíster en administración de empresas. Su trabajo de investigación en comunicación política, mito de gobierno, comunicación populista y relaciones públicas ha sido publicado en varios capítulos de libros y artículos en revistas científicas. Ha dado ponencias en estos temas en congresos y universidades en distintos países. Actualmente conduce una línea de investigación en la Universidad de La SUAY en comunicación aplicada, con énfasis en el estudio en los efectos de la conversación digital en contextos políticos. Es frecuente invitada en medios de comunicación como analista en comunicación política. Además de la docencia universitaria, comparte sus actividades en la administración educativa como rectora de la comunidad educativa CEPSI. Muchísimas gracias de nuevo, Caroline. Te doy la palabra como, bueno, por supuesto, algo que ya sabes, pero vale la reiteración. Nosotros haces la primera intervención de 40 minutos aproximadamente y luego abrimos el espacio para preguntas o comentarios de las personas que nos están escuchando y viendo. Muchísimas gracias, Caroline. Te doy la palabra. Muchísimas gracias, querido Diego, Priscilita, por el espacio. Gracias también por esta cálida bienvenida y por la presentación, sobre todo por la oportunidad de compartir lo que yo encuentro que en lo personal es un honor. Es un honor poder estar en un espacio de discusión, además que trae a colación la propuesta y la participación a nivel latinoamericano de quien entendemos es uno de los filósofos ecuatorianos de mayor incidencia. Así que es un privilegio compartir contigo este espacio de análisis en donde se conmemora el trabajo del maestro Bolívar Echeverría. Así que muchísimas gracias por este espacio en particular. Y
Bueno, cuando hoy día en el almuerzo en casa conversábamos un poco sobre de qué iba a tratar esta charla, entonces comencé a enumerar, ¿no? Mira, me pidieron política, emociones, y yo obviamente tengo que hablar de populismo y mito de gobierno. Mi esposo me decía, está mejor de que hables del Deportivo Cuenca post elecciones por la cantidad de cosas que tenía que hablar. Al final le iba a ser muy complejo y reducirlo a 40 minutos todavía más. Quién sabe, y una charla del Cuenca probablemente me iba mejor. Pero nada, hay que tratar de hacer el esfuerzo de reducir la información a lo que en este momento nos reúne y nos congrega. Así que me voy a permitir compartir un par de videos que yo creo que ustedes inmediatamente van a poder hacer claras asociaciones de por dónde va a ir esta cosa. Permítame compartir nada más algo que sucedió hace algunas horas atrás. Esto publicó The Independent, es precisamente lo que sucedía hace unas horas al pie del hospital en donde está este momento Donald Trump recuperándose de COVID, y esa manifestación popular de cariño, si ustedes se fijan, inclusive sin máscara, sin nada, sin ningún tipo de distanciamiento de ningún tipo, la verdad, y están allí con la emoción a flor de piel, ¿no? Esto pasó hace unas horas atrás. Veamos algo que pasó un poquito más atrás. Les regreso un poquito nada más para que vean ustedes. Esto es 2012. El que está allí en el centro del Balcón del Pueblo en Miraflores es el mismísimo Chávez. Gloria al bravo pueblo. ¿En qué coinciden estas dos imágenes? Sin lugar a dudas, en el uso de las emociones en el contexto político. Pero también coinciden en algo más, en la presentación de unos gobiernos con ciertas características que en ciencias políticas les llamamos populistas. Y a su vez, vamos a mirar cómo en el marco de ese populismo, el uso de manera interesante del mito en la política resulta ser una herramienta comunicacional potente. Vamos a hablar sobre eso durante los próximos 40 minutos, así que espero que podamos encontrar un espacio, sobre todo para discutir, para conversar, para pasarla entretenido, como decía en la invitación en mis redes, en lo personal. Esperamos sinceramente que este sea un espacio de aprendizaje, pero de aprendizaje entretenido. De esto vamos a hablar a continuación. Insisto, agradeciendo mucho la oportunidad y el espacio. Cuando estuve revisando tu texto, Diego, en el que está la presentación de la cátedra,
Me encantó esa frase sobre distintas narraciones de la realidad, no tanto de esta construcción de la realidad, que es más el estilo postmoderno, sino más bien que esa realidad está, lo que pasa es que nosotros la narramos de manera distinta de acuerdo a las disciplinas en las que las vemos, ¿no? Me encantó porque creo que la expresión narración, así como Bolívar Echeverría la acuñó, nos aplica perfectamente para poder entender el uso del mito, porque el mito no es otra cosa más que una narración al final del día, ¿verdad? El uso del mito en la política, que lo que hace es precisamente aprovechar el tema de la emoción. Yo ahí lo primero que me hago es esta pregunta, ¿no? Y yo creo que esta es una pregunta más bien desde la utopía antes que desde la realidad, pero lo vamos a conversar, de eso se trata, y de repente en las preguntas sería muy interesante recoger qué es lo que opina la audiencia sobre esto, ¿no? ¿Es la política un ejercicio de la razón? Creo que muchos quisieran responder que sí, creo que muchos probablemente pensarán que así fue como partió, pero la práctica de la política a lo largo de la historia nos muestra permanentemente evidencias en que esto no es así, ¿no? Y en el caso latinoamericano, en particular, Ernesto Laclau decía que sobre todo en esta zona en donde el populismo como tal emerge casi que de manera endémica, ¿no es cierto? El uso de la emoción es probablemente lo que más se ha podido contribuir en esta forma de estrategia política, incluso hablan de discurso político que podría ser el populismo. Y es precisamente porque la contribución del populismo en este contexto está en eso, precisamente, en esa fuerte carga emocional a la que, entre comillas, se reduce la política. Pongo entre comillas, porque ya vamos a hablar un poquito más sobre la contribución de la emoción en el contexto político, ¿no? Algunos, aquellos que consideran que en efecto la política debe ser un ejercicio de la razón, le ven a la emoción como una reducción. Particularmente los comunicadores lo que hacemos es que aprovechamos esa emoción para poder hacer de ella un vehículo de entrega de información. Entonces, bajo esa premisa, si es que a partir de la emoción logramos entregar información, no está tan mala la idea, ¿verdad? El problema no está en la emoción o en la razón, el problema está en la manipulación. Y ahí vamos a ver un poco más de detalles al respecto. Nosotros en el Ecuador estamos familiarizados con este tipo de discusiones, sobre todo porque la hemos vivido muy de cerca. Se le asigna esta expresión a uno de nuestros máximos representantes del populismo ecuatoriano, José María Velasco Ibarra, ¿no? ¿Qué decía él? Dadme un balcón en cada pueblo y seré presidente. Y la expresión, de alguna manera, real o mentira, Cubi dice que sí le dijo eso en una entrevista, que fue una carta, que en fin, hay algo de historia al respecto, pero es sin lugar a dudas una evidencia clara de lo que fue Velasco Ibarra en nuestra política, ¿no? Su capacidad de oratoria, pero lo que hacía era sencillamente entre comillas, emocionar a la gente, emocionar a su electorado sobre una idea, sobre un sueño, sobre un concepto. Y uno dijera, ¿cómo es posible utilizar una aspiración, una ilusión, y sobre eso llevarse no una, sino 5 veces, ¿no es cierto?, la elección? Y básicamente esa es la principal contribución, dice Laclau, de los populistas en la política, entre otras cosas, por supuesto, pero es precisamente esa capacidad de hacer de la emoción un vehículo además legítimo. Es sumamente interesante la expresión de legitimidad utilizada aquí en la literatura de los populistas, una expresión legítima para poder consolidar esta formación del pueblo, ¿no? A partir de la emoción. Pero vamos a ver que el uso de la emoción en la política no es exclusivo de los populistas, que quede bien claro, esto es un tema que es transversal en el manejo de la emoción de la política en sí mismo, pero lo que sucede es que los populistas en particular son los mejores exponentes, ¿no? Son hasta cierto punto los expertos en esta materia. ¿De qué trata al final del día esto? Yo creo que vale la pena aprovechar la cátedra. Esta es una cátedra universitaria y creo que no podría ser tratada de otra manera si no es solamente con los autores, ¿no? Yo particularmente lo único que hago es recoger esta que ha sido la experiencia de 5 años de estudios de doctorado
y luego pues los 3 más que llevo en el ejercicio ya de la investigación y de la cátedra. Entonces hemos tratado de mirar con un poquito más de profundidad este tema del populismo, que no deja de ser apasionante, ¿no? Lo que vemos este rato en la gráfica es un test que los psicólogos lo conocen muy bien. A propósito de COVID, creo que todos estaríamos viendo murciélagos por allí, probablemente, pero de repente usted puede imaginarse también, no sé, una mariposa, un alacrán, no sé, por último podríamos ver la última mancha que mi hija Amanda estuvo dibujando, yo no sé. Eso es lo bonito del test de Rorschach, ¿no? No es más que una imagen que lo que uno hace es proyectar en esa imagen aquello que probablemente lo está pensando, ¿no es cierto? Lo está teniendo. Y esa es probablemente una muy buena descripción de lo que le está pasando al concepto de populismo, ¿no? Porque va a depender de quién lo mire, va a depender de la experiencia tenida, y por eso nosotros hemos tenido todo tipo de discusiones sobre qué mismo es populismo, ¿no? De hecho, por ejemplo, cuando en una entrevista le acusan a Mujica, Pepe Mujica, el famoso presidente uruguayo, se le dice, señor presidente, que usted es populista, ¿no? Y Mujica se pega la enojada y le dice, más populista será tu abuela, ¿no? Una expresión muy latinoamericana, evidentemente, para desmarcarse de la acusación, pongo acusación entre comillas, recibida. ¿Por qué? Porque a lo largo de la literatura y de la conversación en ciencia política, el populismo ha sido visto desde una perspectiva peyorativa, desordenada, incluso asociada con la demagogia, con todo lo negativo o lo, no sé si la tiranía o al menos esta suerte de autocracia, por último, que no es bien visto en el manejo, en esta discusión más conservadora, más elevada, de nuevo, entre comillas, del manejo político, ¿no? Sin embargo, si uno quisiera quitar un poco estos elementos normativos, si es bueno o si es malo, y quedarse más bien con los elementos específicos que describan al populismo, al menos son 3 líneas que la literatura la cita, y la cita con frecuencia, ¿no? Por un lado, se le ve como una estrategia política, ¿no es cierto?, a partir de esta relación directa con el pueblo sin intermediaciones, a partir de esta capacidad que tienen estos gobernantes de movilizar a las masas. Por el otro lado también está el estilo discursivo, como una categoría asociada al populismo, por este lenguaje maniqueo, ¿no es cierto?, nosotros contra ustedes, contra ellos, en el fondo, una apelación al pueblo. De hecho, la identificación de ese enemigo es fundamental, y esta división, ¿no?, del pueblo versus la élite, representada en la oligarquía, representada en la partidocracia, representada en lo que usted quiera, ¿no es cierto? Todo aquello que ataca a ese pueblo conformado por el gobernante y su gente, ¿verdad? Y también está asociado con la distribución económica a partir de otros atributos como el clientelismo, el despilfarro, en fin. Esta tercera en particular, bastante discutida todavía. Bien, ¿qué más podemos ver? Ahora, particularmente me prefiero quedar con la descripción que hace Ernesto Laclau en su libro La razón populista. Claro, se le dice a Laclau que es uno de los defensores del populismo, pero me gusta mucho mirarle desde esta otra perspectiva en la que nos permite aprender aquellos elementos que del populismo pueden provenir, que pueden ayudar a construir este relato político, ¿no? Y él habla de un modo de construcción política, un modo en paralelo a otras formas más de construcción política. Incluso él prefiere evitar esta discusión de si es positivo o negativo, porque a su vez se pueden encontrar elementos negativos en otros modos también. Entonces, ¿en qué consiste este modo de construcción política? Por el un lado, dice Laclau, en esta construcción del pueblo, como se puede ver en la diapositiva, en donde se define una especie de frontera política del pueblo versus la élite. Se cuenta con un líder, que por lo general es un líder carismático, ¿no? Y que este líder no es cualquier cosa, ¿no? Porque emerge a partir de esta investidura del afecto del pueblo, ¿no? Y luego se constituye en sí mismo en un vínculo, ¿no es cierto? Un vínculo simbolizado en ese liderazgo, por supuesto, que unifica y representa todas las demandas populares. Entonces, este líder, hasta cierto punto, encarna en sí mismo todo lo que la gente quiere. Y eso le ayuda a obtener esta permanente y reiterada y renovada representación simbólica de la voluntad popular. Vamos a ver un poco más sobre esto y de qué manera las emociones ayudan a construir estos conceptos. Ahora bien,
¿Qué es lo que pasa y por qué razón este tipo de modos de construcción de lo político son tan comunes en Latinoamérica? Pero vemos que también, no solo en Latinoamérica, sin lugar a dudas, lo que ustedes están viendo este rato en pantalla nos va a permitir entender cómo se hace política en Latinoamérica. Pero la imagen que les mostré de hace unas horas atrás, de la gente en las calles apoyando a Trump, sin lugar a dudas, a nosotros se nos hace algo muy conocido, ¿no? Esto ya lo hemos visto, hace poco vimos lo del 30S y su celebración y todo lo que implicó, ¿no es cierto? Y son imágenes que para nosotros nos resultan muy común, ¿no? No necesariamente pasa eso en el mundo anglo, ahora evidentemente en aquellos gobiernos en donde hay populistas, evidentemente por ahí la cosa sí es más frecuente y eso es lo que ha llamado la atención particularmente ahora. ¿Qué es lo que vemos nosotros en la cultura política en Latinoamérica? En primer lugar, vemos una propuesta híbrida de comunicación, en donde, por supuesto, están todas las herramientas tecnológicas, más ahora, por ejemplo, con COVID de por medio, pues la tecnología, sin lugar a dudas, va a tener un rol protagónico en la campaña, ¿sí? Pero no alcanza solamente con traer estas herramientas que vienen de la comunicación política anglosajona, que es siempre quien está llevando la delantera en esta línea hacia el contexto latinoamericano, sino también vivir desde esto que nosotros somos. Y Rincón menciona esta cultura bastarda, dice él, ¿no es cierto? ¿Por qué bastarda? Porque combina estas prácticas modernas con las prácticas más tradicionales. Entonces, ¿quiénes están en posibilidad de recibir el voto? ¿No es cierto? Los héroes, los salvadores, los mesías, ese tipo de héroes y elevados hasta cierta manera, ¿no es cierto? Como la encarnación de la voluntad popular. Menciona, por ejemplo, en ese sentido la Clau, lo que se termina convirtiendo en líder populista, y a su vez liderazgos que en términos de comunicación de gobierno han logrado constituir mitos políticos sumamente eficientes. Este es un poco el contexto comunicacional latinoamericano. ¿Cómo leemos esto a partir del mito político? Hablo del mito político en particular, sobre todo porque hemos visto en este último periodo gubernamental, en estos últimos gobiernos latinoamericanos, donde ha habido un crecimiento de la comunicación política, una mayor profesionalización de la comunicación política, también hemos visto un uso interesante del mito político como herramienta, como estrategia comunicacional, ¿no? Y en ese sentido vale la pena hacer un esfuerzo por entender que esto del mito, nada más para ver cómo de alguna manera las emociones en política a partir del uso del mito tienden a crecer. ¿Qué es el mito en sí mismo? No es sino una historia, una narración a propósito del mentor de esta cátedra, ¿no es cierto? A un grupo particular de personas. ¿Cuál es la consigna para que sea político? Porque debe hacer referencia a la memoria colectiva de esta sociedad, de este grupo de personas, ¿no es cierto? Y por esto entendemos que la comunidad va a encontrar la manera de apropiarse de esos conceptos políticos en la medida en la que se sientan parte del grupo a quien está dirigido el mensaje. El ejemplo que yo he utilizado para explicar cómo el mito político funciona es el caso ecuatoriano con el mito de Eloy Alfaro. A nosotros desde la escuela nos vienen contando la historia del viejo luchador. Por lo tanto, es una historia que está muy bien contada a este grupo particular de personas cuya memoria colectiva resuena perfectamente con el mito de Eloy Alfaro, ¿no? Pero a su vez, como nosotros nos contaron una historia de Eloy Alfaro y luego utilizan esos elementos de Eloy Alfaro para poder asociarlos con otros nuevos relatos, con los cuales nos es fácil entrar en asociación. Entonces nosotros podemos ver que somos parte de ese grupo que nos cuenta la historia de Eloy Alfaro, sin ningún inconveniente, inclusive a partir de nuevos hechos, de nuevos significantes, como es lo que utilizamos cuando hablamos de semiótica y mito político. Hay al menos 5 principios que son importantes para que el mito tenga su efecto como narrativa. En primer lugar, la identificación de participantes y actores, el lugar o los lugares en donde transcurre el relato, el ideal hacia dónde quiere llegar, el lenguaje y la historia, ¿no es cierto? Es un relato que es un continuo. A su vez, también la literatura hace referencia a cómo se instauran los mitos
desde la diseminación, que es por lo general en donde mueren. Cuando uno quiere implementar el mito político, tiene que llegar hasta la sacramentalización, si no, no funciona. Pero muchas veces queda en la campaña, ¿no? En la diseminación. Y la clave está en el segundo nivel y tercer nivel, en donde comienzo con el ritual y luego voy a la sacramentación. Cuando les mostré el video de Chávez cantando el himno nacional y todo el público venezolano escuchándole ahí en la Plaza de Miraflores, respondiéndole a su gobernante, cual salmo responsorial. Eso es ritual, eso es hacerle sagrado al mito. Y ahí es en donde ya estamos en un nivel distinto al de la simple campaña política de información. Eso los populistas lo manejan muy bien. Por eso la asociación de las emociones con el mito. Perdonarán el inglés, simplemente me robé esta presentación de una que tuve que hacer para el lenguaje anglo, que fue sumamente interesante porque, claro, para alguien fuera de Latinoamérica no podía entender que algo así se puede estar dando en política y no en campaña, ¿no? Porque esta propaganda no funcionó en campaña, sino fue planteada en el marco de la ejecución del gobierno, ¿no? Y si le pongo play, seguramente se van a acordar de qué estoy hablando. Patria, tierra sagrada, de honor y de hidalguía, que fecundó la sangre, engrandeció el dolor. como me enorgullece poder llamarte mía, mía, como mi madre, con infinito amor, mía, como mi madre, con infinito amor. La patria. Por allí porque no quiero que me acusen de promover absolutamente nada. Simplemente estoy proponiendo aquí un ejemplo de mito de gobierno que es uno de los probablemente más exitosos que hemos encontrado en la literatura. Mis alumnos de semiótica que están viendo este momento la charla probablemente van a recordar cómo la hemos utilizado a este ejemplo en clases y es precisamente porque nos permite mostrar, ¿no es cierto?, cómo, de nuevo, esta historia narrada para un grupo en particular nos muestra todo un recorrido, un espacio, unos héroes, ¿no es cierto?, y unos ideales que terminan a resonar, comienzan a resonar y que hacen que, de alguna manera, se pueda conducir suavemente, casi que sin darnos cuenta, ciertos idearios, ¿no? Estoy segura que hasta el más anticorreísta habrá recordado no con indiferencia, con algún tipo de emoción, cualquiera que este sea el spot publicitario que acaba de ver. Y ese es precisamente al final lo que busca la comunicación en el marco de los populistas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son ciertos rasgos particularmente característicos de los gobiernos populistas a propósito de emociones y políticas y mito de gobierno que era lo ofrecido en esta conferencia? En primer lugar, la exposición pública frecuente, ¿no? Es un relato constante, frecuente, que se está entregando, ¿no es cierto? De manera que, como decía Silvio Weisberg, es muy posible, ¿no es cierto?, que existe una suerte de saturación de la voz de la esfera pública con la voz presidencial, ¿no? Entonces, lo llenan todos los espacios. ¿Qué otra cosa encontramos? ¿No? Que el tipo de discurso es altamente ideológico. Yo veía a Trump y a Biden en el último debate. Bueno, si se puede llamar a eso debate, yo creo que eso ya era otro nivel de charla, pero lo interesante es la cantidad de contenido ideológico que tenía Trump en las acusaciones que hacía, en la conversación que quería plantear en ese debate, y eso es justamente lo que caracteriza, por ejemplo, en ciertos gobiernos y esta forma de comunicar de los populistas, ¿no? ¿Qué más? Hay medios identificados como actores políticos de oposición. Nosotros hemos vivido eso en el Ecuador, se ha visto en Argentina, sin lugar a dudas. Venezuela ha sido ejemplo de esto. Y en este momento Estados Unidos con Trump está viviéndolo también.
¿Qué otras formas hemos visto, sobre todo en el caso latinoamericano? Estas formas de comunicación directa, ¿no? Ahora, no solamente desde lo tradicional, sino también con el uso de la tecnología, ¿no? Y ahí, por ejemplo, el Twitter ha sido fundamental para esta comunicación de cercanía, que es fundamental, que es indispensable para el gobernante populista, inclusive para poder tener el uso de las emociones en ese proceso, ¿no? Y claro, hemos visto, no en pocos gobiernos populistas, esta impulsa a las regulaciones en la propiedad de los medios y tal. Aquí hay un pequeño recuento de qué fue lo que pasó en el caso ecuatoriano. Yo creo que no vale la pena profundizar en esta línea. De alguna manera todos nosotros hemos vivido recientemente este tipo de cambios que se han gestado, ¿no es cierto?, en el marco de la comunicación gubernamental. Sobre todo lo que más ha llamado la atención en la literatura es la intervención radical en el sistema medial. Pero hay algunos detalles en los que se ha beneficiado la comunicación. Yo al menos lo veo así, con seguridad no todos, y está bien discutir y debatir al respecto, pero si hay algún beneficio que desde los populistas podemos nosotros recoger en materia de comunicación, insisto, yo solamente miro en esa línea otros elementos que vienen desde la política, desde la administración, desde la economía, en fin, hay como analizar a los populismos desde distintas perspectivas. Mi narración es desde la comunicación en el contexto político. Entonces, claro, desde esa perspectiva, en el ámbito de la profesionalización ha habido un incremento, un desarrollo sumamente interesante. Si ustedes ven, las franjas amarillas corresponden a dos periodos distintos, 2007 y 2014, y podemos ver en comparación con otros países, aquí no se ve, pero esto es Inglaterra y esto es Estados Unidos, ¿no es cierto? Nuestros números han crecido profundamente. Miren cómo se logró a mejorar el indicador estratégico de la comunicación, del manejo, de la gestión de la comunicación en ese periodo que está aquí analizado, al menos 7 años. De manera que si hay algo que ha llamado la atención, que ha favorecido, ha sido precisamente el manejo estratégico de la comunicación. Hay un vocero clarísimo, hay diversidades en los perfiles, en los empleados asociados en materia de comunicación, un incremento del presupuesto, un incremento del número de personas, un incremento en regulaciones, en normativa, etcétera. Ahí es otra forma de verlo, es la misma gráfica. Ustedes pueden ver de nuevo, aquí está Inglaterra, aquí está Estados Unidos, y lo que manejamos aquí es que el Ecuador ha crecido desde estar en un cuadrante absolutamente táctico a un cuadrante mucho más estratégico. A su vez, ¿qué es lo que vemos en la comunicación de los populistas? Esta es una forma de representarla a partir de un modelo propuesto, y que lo que hacemos básicamente es entender cómo se distribuye el sistema medial, ¿no es cierto?, a partir de los medios propios con los medios con los cuales no tengo control y que de hecho me confronto, y eso es bueno porque eso aviva la masa. Trump es un experto en esto ahora, ¿verdad? Más la comunicación directa, que es esta forma directa de llegar. Si no, vayan y vean la cuenta de Twitter de Donald Trump de esta mañana. Todo con mayúsculas: voten, 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 voten por estas y estas y estas razones, ¿no? Entonces, saltándose inclusive a sus estrategas, saltándose a todo el mundo. Y eso hemos visto aquí en el Ecuador con mucha frecuencia. ¿Es esto bueno? ¿Es esto malo? Bueno, esa es justamente la provocación que queremos nosotros hacer cada vez que hablamos sobre populismo y comunicación, ¿no? Porque ha habido una interesante discusión al respecto, y nosotros vemos que si quisiéramos, por ejemplo, ponerlo esto en un concepto, vemos que al final del día el gobernante populista utiliza la comunicación, ¿no es cierto?, ya sea de manera directa, como vemos en la base del modelo, o mediatizada, como vemos en los otros elementos, ¿no es cierto?, para reafirmar ese modelo populista, ese proceso de representación simbólica, esta relación que hay entre líder o gobernante y entre el pueblo, construido en el marco de ese proceso. ¿Cuál es el objetivo al final de la comunicación en el gobierno populista? La capacidad de mantener al pueblo movilizado, de hacer que salgan y que defiendan a su líder, por ejemplo, en un próximo 30S, o a partir de esa polarización, de ese conflicto, saber que, inclusive haciéndole un bypass a sus medios tradicionales, el pueblo termina escuchando a su líder lo que considera que es
pertinente, ¿no? Y ahí podemos ver, por ejemplo, el efecto de la agenda post-30S, cuán difícil fue para, tanto para los medios tradicionales, todos ellos, o buena parte de ellos, en contra de la agenda gubernamental y del oficialismo, esa pugna que hubo por la colocación de la tesis. Al final fue muy complejo, tan complejo que para el 2012-2013 Rafael Correa terminó siendo elegido y en una sola vuelta. O sea, ningún efecto de agenda hubo por parte de los medios privados, sobre todo esos medios que estaban muy en contra de la tesis gubernamental, ¿no? Entonces vemos que ese conflicto es una constante. Bien. Hay otras características que están asociadas con el manejo de los populistas en la comunicación política. No me quiero meter mucho en esta línea porque no es el objeto de la conferencia, pero si nosotros vemos aquí hay algunas herramientas que fueron interesantes para, sobre todo, utilizar el tema de la emoción de mejor manera, con un uso potencial interesante, ¿no? Y ese es el tema del enlace ciudadano. Nosotros lo vivimos, a lo presidente, se veía también esto, y ciertos espacios también de comunicación directa que en Argentina se tenían también, son sumamente interesantes. Ahora, estos espacios de comunicación directa, sumamente cercanos y emotivos, de nuevo, no son solo de los populistas, ¿no? De hecho, Franklin Delano Roosevelt tenía estas charlas con la gente cada semana y que las generó de manera interesante en ese momento del New Deal, ¿no? Pero evidentemente sí, sabemos que en términos de emocionalidad, de cercanía, son los populistas quienes llevan la batuta, lo hacen, sin lugar a dudas lo hacen mejor. Y claro, como hemos reiterado, el tema del mito de gobierno como estrategia comunicacional, eso sí ha sido una condición sumamente interesante en estos gobiernos. Claro, hablábamos del ritual, ¿se acuerdan? Mencionamos al ritual como un espacio interesante de colocación del mito. Pues si es que yo pongo play a esto, ustedes van a recordar. Tierra hermosa de mis sueños son de vida. El pensar de las mujeres más hermosas que Está bastante bien orquestado, de manera que en efecto se pueda generar esta relación de cercanía, esta relación de no solamente personalizar, sino personificar, y ya voy cerrando, personificar en este caso la voluntad del pueblo en quien la está embistiendo esa voluntad, ¿no es cierto? Es capaz de recibir el baño, la gracia, decían también en el marco de los populistas, ¿no es cierto? La encarnación en el liderazgo carismático del gobernante, encarna en sí mismo todas esas demandas del pueblo. Podría ser la encarnación de la espectacularidad del americano, en este caso de Donald Trump, o del cambio en otros, ¿no es cierto? El de la patria, el de Bolívar, y ahí usted puede ir asociando esas encarnaciones personificadas en los distintos liderazgos. Evidentemente, en el caso del populismo, aunque no está de la mano de la charla nuestra, el tema más fuerte siempre ha sido el conflicto permanente, que es uno de los grandes problemas que se tiene en el marco del uso de este tipo de comunicación, con el objeto sencillo de decir, difícil de lograr, de la movilización popular, ¿no? En un cuadro de conclusiones muy puntuales, hemos visto que hay este manejo de la comunicación populista sobre la base de esta intervención radical en el sistema medial, la importancia de la comunicación directa y la estrategia de la polarización y del conflicto. ¿Qué es lo que hemos visto más allá de estas críticas o de estos hallazgos? Que hay efectos en la profesionalización de la comunicación, el uso del mito personificado, aunque también está esta instalación del conflicto a partir de esta provocación a la movilización, etcétera, ¿no es cierto? Vemos que si es que volviera en estos días Velasco Ibarra, probablemente el balcón ya no le va a alcanzar, ¿no? Va a necesitar toda una infraestructura, una gestión más estratégica de la comunicación con un aparataje mucho más complejo, y nosotros hemos sido testigos de eso, en donde el recurso de la emoción parece que será la base, pero no será lo único,
no va a alcanzar para poder llegar a esa movilización. Pero tampoco por eso vamos a descartar la contribución de la emoción en la política. Me parece que si hay algo que podemos aprender en el marco del manejo de los populismos, de la comunicación populista, perdón, de los gobernantes populistas, es esta herramienta eficiente de instalación de agenda. Instalar la agenda ayuda mucho al gobernante y sin lugar a dudas es el éxito del triunfo de quien esté en el proceso electoral. Así que lograr instalar la agenda sería un hit y eso sí se puede aprender de ellos. Luego, rescatar este ejercicio de la comunicación directa como herramienta de gestión. Eso sin lugar a dudas es algo que además reclama mucho la sociedad, que hasta cierto punto se ha cansado del fracaso, dijeran algunos, de discutirlo entero, de esta democracia de representación, precisamente por la carencia de sentirse representados, ¿no? Y luego el mito de gobierno, como he intentado presentarle rápidamente, como estrategia de comunicación en el proyecto político. No todo es oro, no todo es bueno, también hay amenazas y en este caso principalmente, aunque no lo vimos mucho acá, pero es importante hacer la mención de las tácticas antideliberativas, que es lo que sucede cuando eliminamos otras voces o cuando se reduce la complejidad de la discusión. Y ese es uno de los problemas de la emoción en la política, porque aquello que necesita ser discutido en sus diferentes escalas, en sus diferentes tonalidades, muchas veces termina convirtiéndose en blanco o en negro. Y esa situación, si bien es cierto para la comunicación es un vehículo fácil, pero para el ejercicio de la política no lo es, porque requiere del debate. Entonces allí, por ejemplo, hay una amenaza que podría ser identificada en esta forma de comunicación en el contexto político. Y sin lugar a dudas, el hecho de ocultar las otras voces o eliminarlas o confrontarlas vuelve muy complejo el sistema medial, que en sí mismo es frágil, entonces muy susceptible de presiones. Entonces por esa razón es importante a su vez protegerlo, ¿no? La famosa libertad de expresión, por todos los lados, porque recibe presiones tanto gubernamentales como privadas, entonces es importante tenerla libre de todas las presiones, ¿no? El otro problema era esta suerte de saturación de la voz presidencial en la esfera pública, nuevamente porque anula las otras voces, y ahí es en donde la deliberación, que en política es necesaria, se vuelve frágil, se vuelve inexistente, ¿verdad? Hay más amenazas que uno puede comenzar a mirar, el problema es que ya no hay más tiempo, así que voy a dejar hasta allí. Muchísimas gracias más bien por este espacio, he intentado reducir esto en 40 minutos, quizá la idea de mi esposo de hablar de otras cosas hubiese sido más práctico, pero nada, hoy nos comprometimos a hablar sobre política, sobre emociones y sobre populismo y mitos de gobierno. Espero haberles dejado al menos más preguntas que respuestas. Si quedamos ahí, yo estoy feliz. Gracias, Diego. Gracias, Prisi. Muchas gracias, Caro. Ya le doy la palabra a Prisi, solamente un breve comentario. Y ciertamente quizá habría sido más práctico hablar de fútbol, pero no, seguramente no hubiera sido tan interesante. Seguramente no hubiera sido tan interesante porque, de hecho, en tus reflexiones me surgieron algunas dudas. Y yo antes de darle la palabra a Priscila para que comente, ya te dejo poniendo una. Y de ahí ya le doy enseguida la palabra a Priscila. Pero a ver, una primera duda que tengo. A ver, a mí especialmente me gusta el estudio de esta relación que existe entre las emociones y la racionalidad, y claro, aplicados en la política resulta de relevancia social. Parecería, no sé cuál es tu opinión, por ahí va mi pregunta, parecería entonces que siempre o necesariamente hay que acudir a las emociones cuando se trata de ser un gobernante o un político que intenta llegar a un cargo público, que intenta persuadir a la gente. Parecería que siempre ha hecho falta. Sin embargo, históricamente, parece que en las últimas décadas, quizá ahí, tú sabes más, quizá ahora es cuando hay más preocupación por la presencia de las emociones. Pero ¿hubo algún tiempo en el que no estuvieron presentes, o es que algunas emociones sí valen, otras no valen? Por ahí va la primera duda. Pero ahora le doy la palabra a Priscila para que, por favor, continúe. Muchísimas gracias, Diego. Gracias, Caro, por su valiosísima intervención. En este momento damos paso a las preguntas que tenemos establecidas en Facebook. Iniciamos con la pregunta de Francisco Ampuero, que nos dice:
Amiga, al parecer la mayoría de partidos y movimientos políticos, aún los que dicen que no son populistas, lanzan candidatos que son conocidos por ser personajes de televisión, cantantes, deportistas, etcétera, que tienen derecho a representar a un sector de la sociedad y tal vez tengan otro tipo de preparación, pero que llegan por ser caras conocidas y dejan sin espacio a individuos con una amplia preparación académica, altos valores morales y éticos. ¿No hay forma de reducir este efecto en nuestras próximas elecciones? Muchas gracias, querido Pancho, querido Francisco, y gracias también, Diego, por la pregunta. Y ahí es justamente porque yo digo, no hablen tanto mal del populismo, porque al final del día todos terminan hasta cierto punto en esas cosas que se quejan del populismo como tal. Lo que pasa es que si asociamos el populismo con esta suerte de reducción, obviamente nos quedaríamos solamente en esa línea y no es así. Vemos que todas las tiendas políticos, desde distintos cortes ideológicos o no, tenemos ese tipo de prácticas. ¿Por qué? Bueno, pues porque la comunicación política manda un poco más que la ciencia política y cada vez eso crece y crece en términos de presencia. Y ahí, claro, los cientistas políticos que estarán rasgándose las vestiduras si me escuchan esto, pero básicamente es lo que estamos viendo como un fenómeno en los últimos años, ¿no? Y de la mano de esto que menciona Francisco, voy también a su vez a responderle a Diego. Lo que sucede es que no hay política sin emoción. No hay política sin emoción. Lo que pasa es que la emoción venía desde la argumentación, desde el debate, desde la retórica, pero en ningún momento se dejó de apelar a las emociones. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Es que lo que tenemos es un nuevo formato, como decía McLuhan, es un nuevo formato y que sus estudiantes acuñaron muy bien ese concepto y lo plasmaron en frases como que nosotros creamos los medios y luego ellos nos moldean a nosotros. Básicamente es lo que pasa cuando comenzamos a tener estos nuevos elementos, nuevas herramientas de comunicación que fomentan la espectacularización. El uso de la televisión en los 70s, 80s, el uso de las redes sociales en estos momentos han generado precisamente esa suerte de, no sé si evolución o involución, ahí hay una buena discusión al respecto, pero de cómo estos formatos moldean el contenido, ¿no es cierto? Y nos han hecho trabajar más a partir de las emociones como vehículos de la información. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? Ahí está precisamente la pregunta. El hecho que un cantante quiera involucrarse con las necesidades de un pueblo, yo no le veo malo. Caso contrario, no sé si Delfín Quispe debería o no ser alcalde. Ahí es otra cuestión. Es un ciudadano que tiene todo el derecho a ser elegido. Creo que ningún cientista político va a estar en contra de esa idea. El tema aquí es quién está preparado para ese cargo que está buscando. Y en el ámbito de la preparación, si un cantante quiere ser candidato, prepárese. Haga el recorrido, ¿no? Gástese el periodo que corresponde a adquirir, ¿no es cierto?, espacios en el ámbito de la política. Nosotros hemos visto actores de cine y televisión convertidos en gobernantes en aquel mundo en el que se habla permanentemente que es, ¿no es cierto?, mucho más elevado en normas y prácticas políticas que lo que hacemos nosotros los del patio trasero. Y hemos visto esas consecuencias y ahí están. Pero evidentemente lo que necesitamos más que cantantes colocados en estos espacios, como menciona muy bien el Francisco, es partidos políticos que tengan una mejor consistencia en su organización, escuelas que permitan hacer carrera, en fin, para evitar la búsqueda de estos nombrecillos tipo influencers con los cuales probablemente se les facilite, de nuevo, el colocar a estos otros nombres que sí son los que están en la carrera política, ¿no? Entonces es una suerte de shortcut, de acortar el camino para poder llegar a convencer a sus votantes. Es una práctica creo que lo que hace es desprestigiar el manejo político, no porque un cantante o un actor o un influencer no tenga el derecho de hacer política, sino que quien tenga la necesidad o la aspiración de hacerlo, lo haga con responsabilidad, ¿no? Con formación, con conocimiento y con recorrido. Muchas gracias, Caro. Bueno, Fabián Jaramillo Paredes nos dice, los partidos buscan notorios y no notables.
Cecilia Ogalde Sánchez nos dice gracias Carolina, como siempre estupendo análisis. Narcisa Oyauri nos dice gracias Carolina, una excelente intervención. Carlita Hermida nos pregunta, ¿algún ejemplo de esto en elecciones locales, alcaldes tal vez? Muchas gracias en primer lugar a las compañeras. Ese es de tener barra propia, es buenísimo, Diego, ¿verdad? Pero gracias, Ceci, gracias, Narcisa, Carlita, tan lindas. Doctor Fabián, yo tengo una discusión profunda con los notables. Y es porque si llegamos hoy en día con los jóvenes a hablarles de los notables, ellos nos van a decir inmediatamente, a ver, notables, ¿según quién? Según lo que decíamos en los 70s, las juntas de notables, de qué es notable hoy en día, ¿no? Podríamos ver que un influencer es notable. Entonces hay todo un concepto al respecto y es justamente la discusión que usted pone, ¿no? Una cosa es que sea conocido o reconocido y otra cosa es pensar en alguien cuyo liderazgo y capacidad de representación le vuelve conocido y reconocido. Entonces ahí está tal vez esa diferencia, pero eso básicamente es una discusión que los partidos y movimientos políticos deben tener. En el ámbito de los ejemplos locales del uso de las emociones en este marco, ¿no? Aunque no les guste a algunas amigas y amigos, pero creo que la campaña de Yacu Pérez, por ejemplo, utilizó mucho la emocionalidad. Dijo poco en cuanto a promesas, no recordarán algunas de las promesas. Tanto es así que se va a ir Yacu Pérez sin saber si cumplió o no cumplió. ¿Y por qué? Porque nadie hizo un recuento de qué fue lo que prometió. Pero sí se recuerda todo el mundo un solo concepto detrás de la campaña de Pérez, que fue el tema del agua, ¿no? Por eso es que si es que el agua entra en la agenda en las elecciones presidenciales, o un poco por extensión, ¿no es cierto?, el modelo económico hacia la extracción, ¿no es cierto?, minera o el modelo extractivista en sí mismo, entra en la agenda, entra en la discusión, es muy probable que Yacu Pérez sea capaz de recoger esas emociones, esa discusión, porque al más puro estilo, diremos así, de este manejo de emociones en la comunicación, ¿no es cierto?, encarna en sí mismo todos esos valores que yo los llamo valores postmaterialistas, cuyos, diremos que abanderados, que son los jóvenes, están muy poco representados en las voces más tradicionales de la política. Así que a nivel local me pareció que por ahí vi un poco esto, ¿no? El uso de la emoción en la política con mayor fuerza, con mayor fuerza. Gracias, Caro. Tenemos una pregunta por parte de Fausto Ávila. Nos dice, Caroline, usted articula la teoría de mito con la del populista, sobre todo porque habla del arquetipo de héroe que el ciudadano pide de acuerdo a necesidades. Pero, ¿usted tal vez no cree que el populismo, más que un arquetipo de héroe, busca un famoso de emoción? Gracias, Fausto, por la pregunta. Creo que el populismo trabaja más que con el famoso, con el héroe, ¿no? El famoso podría ser un elemento posterior, incluso un elemento casi que anecdótico, no siempre va a coincidir. Recordemos que en su momento Rafael Correa no era ningún famoso, básicamente estaba recién llegado a la política y no es el primer caso que se da ese tipo de construcciones desde lo nuevo, no desde el outsider inclusive, ¿no es cierto? No desde quien está ya con cierto recorrido. Entonces, tal vez desde esa perspectiva, el héroe funciona más como arquetipo en el ámbito del populismo. Gracias, Caro. Javier Palacios nos pregunta, ¿debería haber una delimitación de la emoción positiva y la emoción negativa? ¿Qué opinión tiene? Pues si la emoción es un vehículo, ¿qué vehículo estamos usando? Habría que preguntarse. Creo que cuando hablamos de emociones, hablamos siempre en términos generales, ¿no? Hay emociones positivas y negativas y esa emocionalidad se da. Creo que en el ámbito del populismo se han utilizado ambas, ¿no? Ambas se han trabajado y con mucho éxito, ambas emociones.
Quienes hemos estudiado comunicación publicitaria en el ámbito electoral, recordamos probablemente una de las más icónicas campañas publicitarias en el momento de la Guerra Fría, ¿no? Había esta niña que cortaba pequeños pétalos de una flor, de una margarita, ¿no? Como cuando decimos me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, pero ella contaba 1, 2, 3, de hecho contaba 9, 8, 7, 6 y la ilustración de fondo era el lanzamiento de una bomba nuclear, ¿no? Esta es una absolutamente negativa información, muy fuerte, muy de ataque. En el mundo anglosajón se ha tratado mucho el tema de la publicidad negativa, la publicidad de ataque. En el caso ecuatoriano hay un estudio que conduce la Universidad de Puebla, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en donde el Ecuador y la Universidad de la SOAY participa, y hemos identificado este tipo de elementos, pero claro, lo que pasa es que la regulación ecuatoriana, y no solo la ecuatoriana, de otros países en Latinoamérica también, impiden este tipo de estrategias comunicacionales de un corte negativo, de ataque y demás. Ahora, eso en la televisión. Otra cosa es en el mundo de las redes sociales, en donde ahí sí es zona franca, ¿no es cierto? Ahí sí va, y circula de todo, y circula de todo. Lo que pasa es que la emoción negativa siempre tiende a confrontar más, y en el ámbito del populismo, mirar el otro plasmado entre eso negativo y atacar ese otro ayuda mucho en el objetivo de reactivar a la masa y tener a su pueblo construido y movilizado. Entonces, eso es la razón por la cual probablemente hemos visto mayor efecto en la emoción negativa provocada por estos elementos. Pero vemos que no es lo único, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en la publicidad que les mostramos en el mito de la patria, no era una emoción negativa la que se utilizaba, sino más bien al contrario, era una suerte de fervor patrio, ¿no es cierto?, de fervor positivo que también se ha utilizado. Muy bien. Gracias, Caro. Tenemos una última pregunta de Ibrahim Rodríguez. Dice, excelente intervención, Caro. ¿Considera que el populismo presenta un doble lenguaje? Es decir, que la mayor parte del discurso populista se debería analizar desde la pragmática. Ay, Ibra, ¿por qué me haces tú una de las más difíciles preguntas? A ver, evidentemente el Ibra está hablando de la pragmática a partir de las clases de semiótica y sin lugar a dudas todo lo que nosotros miremos en términos de comunicación tendrá que ser visto a partir del usuario, ¿no es cierto? Es la relación del usuario con el contenido y claro, lo que nosotros vemos en comunicación y política es eso, es mirando al grupo, a ese colectivo. Esa historia tiene que resonar en esa gente, si no el mito solo es mito para el que lo produce, pero no para las personas a las que llegan, ¿no es cierto? Y va a terminar siendo la relación de la gente con ellos. Ahora, en el caso ya del proceso electoral, indistinto de los populismos o no populismos, en el uso de la propaganda política electoral en sí mismo, está absolutamente pensada en ese usuario, o sea, absolutamente pragmática. ¿Por qué razón? Porque en el caso de los votantes fieles, probablemente lo único que hace es reactivar sus votos o reavivarlos, pero o en el caso del votante que ya está duro y está en contra de ese voto, diremos, da lo mismo, no me importa, ya no lo voy a tener de ninguna manera, pero me enfoco en el votante indeciso, ¿no? Y es allí en donde voy a llegar con la propaganda. Entonces, evidentemente sí, es constante apelación al pragmatismo. Muchísimas gracias, Caro. Bueno, esas han sido las preguntas de Facebook. Ahora voy a dar la palabra nuevamente a Diego Jadán para que nos ayude cerrando esta conferencia. Sí, Adelante. muchas gracias, Prisi, gracias, Caro, pero antes de cerrar, quiero hacer una última pregunta, tengo más, pero una para terminar, porque hace un ratito hablaste de las redes sociales y me parece, tengo una duda que ya tengo desde hace bastante tiempo y que ha sido objeto de conversación con un amigo muy cercano que ha estado ya en algunas campañas electorales y hablábamos de los memes. Cuando, claro, hablamos de emociones, sabemos que un meme puede provocar risa, por lo general provoca risa, otras veces un poco de pena o es un canal de desahogo, de la rabia, de la indignación. Yo ahí tengo la duda de si un meme que pone en ridículo, por ejemplo, a un político, podría beneficiarle, porque eso
mi amigo muchas veces me dice, no, es que eso puede representar más bien votos, porque él se pone en ridículo. Y yo digo, no, pero ¿cómo puede la gente sentir esa emoción y esa emoción más bien les lleva a apoyar al político o política? Y lo otro, por ejemplo, cuando veo especialmente a mujeres en este sistema muy machista que tenemos, mujeres políticas, si es que un meme que le haga ver como víctima le hace mal políticamente, digo, en votos, o tiene que siempre mostrarse una persona, una mujer muy fuerte, muy valiente, no sé. Es decir, está visto que hay una relación entre las emociones y los memes. La cuestión es, cuando yo me comparto un meme que se ríe de un político, ¿le estoy beneficiando o no? Eso. El tema, Diego, es que la pregunta que me haces, estamos ya buscándole una respuesta desde hace, ya va a ser el segundo año, te digo, y vamos a seguir de largo. Está probablemente el Sebastián Carrasco dando las vueltas y está también el Carlos Joaquín Correa, el Marcelo, está la Gaby Lacaro, está el Galo. Te estoy mencionando los estudiantes y profesionales con los que hemos trabajado el tema de meme en conversaciones digitales, una cosa súper linda en la que seguimos trabajando. Pero uno de nuestros primeros hallazgos, y te digo rápidamente, en honor al tiempo, uno de nuestros primeros hallazgos ha sido que si hay algo que contribuye al meme es a la conversación, ¿no? Entonces, no tanto al voto, si a favor o en contra, sino es a conversar sobre el tema. Ahora, ¿en qué sentido converso? El meme, de alguna manera, resuena en mi mente a partir de mis propias ideas, juicios y prejuicios, ¿no? Entonces, yo comparto el meme, si es que me salió chistoso, en tanto y cuando no se esté burlando de aquel político con el que tenemos cierta afinidad. Entonces, el meme del Alvarito ha sido sumamente compartido porque hasta ahora el Alvarito no era precisamente un atractivo de votos. Él se dio cuenta de eso y creo que por fin escuchó a los estrategas y dejó de utilizar memes, sino trabajó a partir de conversaciones más positivas. Y utilizó los influencers tiktokeros para entrar en un segmento que no le conocía esta faceta de Alvarito, sino de Álvaro. Entonces, generó una nueva conversación en ese mismo contexto y se dio cuenta que el meme no le estaba beneficiando. No puede convertirse en una caricatura, porque al hacerse caricatura se vuelve muy difícil la posibilidad de encontrar nuevos votantes. El ejemplo de las elecciones cuencanas es patente y lo hemos estudiado y lo hemos medido, ¿no? De Marcelo Cabrera se sabía absolutamente todo aquello de lo que le hicieron meme. Igualmente de Paul Carrasco, se sabía exactamente todo aquello de lo que le hicieron meme. Los memes que venían y circulaban no generaron ni más votos a favor ni más votos en contra, porque eran simplemente cosas que resonaban ya con la conversación y las ideas de las personas. ¿A quién sí le perjudicaron los memes? Fue a Jefferson Pérez. ¿Por qué razón? Insisto, esto lo hemos medido tanto desde una perspectiva cualitativa como cuantitativa con todos estos jóvenes que te mencioné. ¿Por qué así a Jefferson Pérez? Porque de Jefferson Pérez no se conocía mucho en tanto y cuanto político. Se le conocía muy bien bajo otros atributos, pero no como político. Y eso comenzó, por ejemplo, a articularse todo el tiempo, a tener una conversación y una suerte de convertirse en caricatura de la ciudad. Eso le causó daño, aunque logró igual superar bastante, pero fue un golpe fuerte en el marco de convencer a ese votante indeciso, sobre todo aquel que sí comparte mucha la información de los memes, que son los jóvenes. Nosotros medimos este efecto, sobre todo en los jóvenes universitarios. Siento que lo mismo podría estar pasando con Arauz. Hay que tener, me imagino que yo, no sé, ¿no? Me imagino que la estrategia de volverlo meme podría llegar a perjudicarle. Podría llegar a perjudicarle. En cambio, un meme de Guillermo Lasso ya da lo mismo. O sea, tantos años que está el hombre en política, se ha dicho todo, le han dicho de todo. Difícilmente le va a seguir golpeando. Pero de aquellos nombres nuevos, ahí sí, sobre todo quienes no conoces mucho, ahí sí el uso del meme como estrategia de comunicación puede tener un efecto no necesariamente positivo. Qué interesante, Caro. Hallazgos, claro, preliminares, pero que ya dan cuenta de tal vez algunas intuiciones que sí tenía. Ahí en la discusión que tengo con mi amigo parece que voy teniendo yo la razón, entonces. Pero, Me alegro que te voy a ganar la discusión. estaremos,
los datos. Te podemos mandar los datos. Ya solo tengo intuiciones, por intuiciones, pero qué bueno que se esté haciendo una investigación seria y rigurosa al respecto, porque por supuesto va a servir mucho para comprender también un poco cómo funciona nuestra democracia en ciernes. Antes de ya cerrar, quiero solamente destacar algo. En la Cátedra Bolívar Echeverría tenemos la intención de fortalecer a las humanidades y a las ciencias sociales en la Universidad de la SUAY. Creo que lo estamos logrando. Este y otros espacios que existen en la universidad tienen ese objetivo, esos fines, y se está viendo un buen trabajo de todos estos espacios. Y quiero también invitar en ese mismo contexto, estamos ofreciendo en la Universidad de la SUAY una maestría en filosofía, que tiene trayectoria en investigación. Y están abiertas las inscripciones y la información, toda la información sobre costos, la malla curricular, líneas de investigación, ya constan en el enlace que está en la página de la Universidad de la SUAY. Ahí constan todos los interesantes programas de posgrado que tenemos en la universidad, pero este nuevo programa de filosofía resulta muy interesante también porque quiere acoger todos este tipo de debates que estamos teniendo en la cátedra. De hecho, tenemos una línea de investigación relacionada con semiótica, con comunicación, etcétera. Entonces, a los colegas, a los señores, señoras profesionales de la comunicación, tal vez también les pueda interesar una formación de posgrado, ya saben, de calidad en filosofía, y pueden indagar teóricamente en este tipo de temas que resultan tan interesantes. Eso nada más para mí ha sido un verdadero gusto poder hoy abrir este espacio para Carolina, y por supuesto siempre la ayuda de Priscila, que con ella siempre resulta muy eficaz la sesión. Cuando no me ayuda, yo me hago 8 acá, y con ella sale bien porque yo le hago caso. Yo le hago caso y siempre resulta bueno. Te doy la palabra para que te despidas, Caro. Muchas gracias. Gracias, Diego y Priscilita, por supuesto, la parte tecnológica es fundamental y ella maneja ambas cosas, la organización del evento y la tecnología detrás de él. Muchas gracias también al Departamento de Comunicación, Diego, a ti por la invitación y a quienes han tenido la generosidad de prestarnos su tiempo en este espacio. Entendemos que va a estar la grabación de la conferencia para quienes no pudieron verla en vivo, pues será un placer, igual a mí, a las órdenes para poder seguir conversando por Twitter. Me es más fácil contactarme, @Avilanieto, es en donde me encuentro en esa red con el mayor de los sagrados para poder seguir conversando. Muchísimas gracias. Gracias, Caro. Gracias, Diego, también por sus palabras. Para mí es un honor acompañarles en esta tarde. Gracias, Caro, por su valiosísima intervención nuevamente y agradecerles a todos por su presencia en este evento, y les recordamos que esta charla fue grabada para quienes no pudieron acompañarnos desde un inicio y será subida a nuestro canal de YouTube de la Universidad de la SUAY. Les deseamos a todos una excelente tarde. Hasta luego.